Los imperios de la bestia de Satanás están en el centro de su estrategia de contraataque en el conflicto cósmico que se está sosteniendo en la Tierra. Dichos imperios están vívidamente descritos como bestias en el Apocalipsis 17:3 y Daniel 7:3, lo que es apropiado debido a su satánica obsesión de destruir al pueblo judío a lo largo de la historia. En realidad, el término bestia se usa especialmente en el Apocalipsis para describir tanto a los imperios de Satanás como al Anticristo, el líder del último imperio de la bestia. Esto es así en el pasaje que citaremos enseguida. Sin embargo, la cuidadosa comprensión del contexto nos indicará rápidamente lo que está a la vista: los imperios de la bestia de Satanás o el Anticristo. Juan le da a la iglesia un panorama general de todos los imperios de la bestia de Satanás, así como también del Anticristo, el líder del último imperio de la bestia, cuando escribe: «Y me llevó en el espíritu a un desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, los imperios de la bestia de Satanás, llena de nombres blasfemos, y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Aquí está la mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 reyes de los 7 primeros imperios de la bestia. 5 han caído, uno es el 6º imperio de la bestia, y el otro aún no ha venido, el 7º imperio de la bestia. Y cuando venga, es necesario que permanezca un poco de tiempo. Y la bestia, el Anticristo, que era y no es el 8º rey, y es uno de los 7 primeros reyes, y va a la destrucción. Y los 10 cuernos que viste son 10 reyes que todavía no han recibido reino, el 8º imperio de la bestia, pero que por una hora reciben autoridad como reyes con la bestia, Anticristo». Apocalipsis 17:3 y 9 al 12. Presentación de los 8 imperios de la bestia. Este pasaje es clave para el entendimiento de los imperios de la bestia que Satanás ha usado o usará a lo largo del curso de la historia como sus naciones escogidas contra Israel, el pueblo elegido de Dios. La bestia escarlata es simbólica de todos los 8 imperios. Los primeros 7 y sus líderes están representados por las 7 cabezas. El último, el 8º, está representado por los 10 cuernos. Este último, compuesto de los 10, será regido por una de las anteriores 7 cabezas o reyes de uno de los 7 imperios de la bestia precedentes que volverá a vivir para regir sobre el último imperio de la bestia. Juan explica estas verdades con mayor profundidad cuando dice que vio a una de sus 7 cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y la tierra entera se maravilló y seguía tras la bestia, el Anticristo. Apocalipsis 13:3. Hablaremos mucho más acerca de esto, en especial en el capítulo 11 de este libro. Aunque las 7 cabezas representan 7 reyes diferentes, estos se refieren a los reinos específicos o imperios que Satanás ha usado ya en su intento de destruir a Israel, la nación escogida de Dios. Cuando Juan escribió el Apocalipsis, 5 de los 8 imperios habían pasado ya a la historia. Otro existía todavía en el tiempo en que él escribía, hacia el 90 después de Cristo, y otro estaba por venir, aunque su existencia sería breve. Versículo 10. A continuación de este 7º imperio habría uno más, el 8º y último imperio de la bestia de Satanás. Versículo 11. Los 10 reyes que surgen y reciben autoridad con la bestia, Anticristo, compondrán el 8º y último imperio de la bestia. Versículo 12. Que Dios destruirá cuando dé rienda suelta al día de la ira del Señor al fin del mundo. Siglo. Mateo 13:40. Los imperios de la bestia del sueño de Nabucodonosor. En el pasaje profético complementario al del Apocalipsis que hemos citado anteriormente, Daniel nos proporciona información adicional sobre la identidad de algunos de los 8 imperios de la bestia. Lo hace por medio de la interpretación que Dios le dio a él sobre el sueño del rey Nabucodonosor. En este pasaje, la interpretación divinamente revelada omite a los 2 primeros imperios mencionados en el Apocalipsis, enfocándose solo en aquellos otros que dominarían a Israel y a Jerusalén, la ciudad santa, desde el tiempo de Daniel hasta el último imperio de la bestia que dominará a Israel y Jerusalén durante la semana septuagésima. Tú, oh rey Nabucodonosor, tuviste una visión, y he aquí había una gran estatua. Esa estatua era enorme y su brillo extraordinario. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta estatua era de oro puro, su pecho y sus brazos de plata, y su vientre y sus muslos de bronce,
sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro. Estuviste mirando hasta que una piedra fue cortada sin ayuda de manos, y golpeó la estatua en sus pies de hierro y de barro y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados todos a la vez, el hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro. Quedaron como el tamo de las eras en verano, y el viento se los llevó sin que quedara rastro alguno de ellos. Y la piedra que había golpeado la estatua se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. Tú, oh rey Nabucodonosor, eres rey de reyes, a quien Dios del cielo ha dado el reino, el poder, la fuerza y la gloria, y donde quiera que habiten los hijos de los hombres, las bestias del campo y las aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha hecho soberano sobre todos ellos. Tú eres la cabeza de oro. Después de ti se levantará otro reino, inferior a ti, y luego un tercer reino, de bronce, que gobernará sobre toda la tierra. Y habrá un cuarto reino tan fuerte como el hierro, y así como el hierro desmenuza y destroza todas las cosas, como el hierro que tritura, así él desmenuzará y triturará a todos estos. Y lo que viste, los pies y los dedos parte de barro de alfarero y parte de hierro, será un reino dividido, pero tendrá la solidez del hierro, ya que viste el hierro mezclado con barro corriente. Y así como los dedos de los pies eran parte de hierro y parte de barro cocido, así parte del reino será fuerte y parte será frágil. En cuanto al hierro mezclado con barro corriente que has visto, se mezclarán mediante simiente humana, pero no se unirán el uno con el otro como no se mezcla el hierro con el barro. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido, y este reino no será entregado a otro pueblo. Desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos, y él permanecerá para siempre. Daniel 2, 31 al 35, 37 al 44. Este pasaje de Daniel identifica 4 distintos imperios de la bestia: oro, plata, bronce y hierro, y un imperio final, hierro mezclado con barro, que es una continuación directa del cuarto. Esto es, el hierro que forma las piernas se extiende a los pies y dedos donde se mezcla con barro. Los imperios que se mencionan aquí empezaron con el rey Nabucodonosor, 605-562 a.C., e incluyen a aquellos que Satanás emplearía contra Israel mientras residía en su propia tierra, desde el tiempo de Daniel en adelante hasta el último que dominaría a Israel durante la semana septuagésima. En el tiempo de Daniel, 2 imperios ya habían pasado a la historia. Esto es, los 2 primeros mencionados en el Apocalipsis 17, 10 y 11, y la cabeza de oro del sueño de Nabucodonosor corresponde al tercero que se menciona en el Apocalipsis. Los imperios de la bestia de la visión de Daniel. Necesitamos considerar brevemente una profecía más del libro de Daniel que encaja perfectamente con los 2 pasajes citados anteriormente. Es la visión de Daniel registrada en el capítulo 7 y que correlaciona directamente con los pasajes del Apocalipsis 17 y Daniel 2. Habló Daniel y dijo: Miraba yo en mi visión nocturna, y he aquí 4 bestias enormes, los imperios de la bestia, diferentes unas de otras, subían del mar. La primera era como un león y tenía alas de águila. Y he aquí otra segunda bestia semejante a un oso. Después de esto seguí mirando, y he aquí otra más, semejante a un leopardo. Después de esto seguí mirando en las visiones nocturnas, y he aquí una cuarta bestia, terrible, espantosa y en gran manera fuerte, que tenía enormes dientes de hierro. Devoraba, desmenuzaba y hollaba los restos con sus pies. Era diferente de todas las bestias, imperios de la bestia, que le antecedieron, y tenía 10 cuernos, el octavo imperio de la bestia. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno, uno pequeño, Anticristo, surgió entre ellos, y 3 de los primeros cuernos fueron arrancados delante de él. Y he aquí este cuerno tenía ojos como los ojos de un hombre, y una boca que hablaba con mucha arrogancia. Ver versículos 2 al 8. La correlación entre los imperios de la bestia de la visión de Daniel y del sueño de la estatua de Nabucodonosor aparecen de inmediato. Primero, el león corresponde al imperio de oro.
segundo el oso al de plata, tercero el leopardo al de bronce. Del mismo modo hay un cuarto imperio con 10 cuernos que se convierte en el último imperio dirigido por el pequeño cuerno, que también corresponde con el cuarto imperio de la estatua de Nabucodonosor, las piernas de hierro, que se extiende hacia el último imperio, 10 dedos de hierro mezclado con barro. Y como veremos después, específicamente en el próximo capítulo, la correlación de los 3 pasajes nos proveen de una idea clara de la comprensión del imperio final de la bestia de Satanás, que buscará la destrucción de la nación de Israel y de todos aquellos que profesen el nombre de Cristo durante los últimos días de la semana septuagésima. En el tiempo de Nabucodonosor, la maldición de Dios se intensificó contra los judíos debido a su continua desobediencia de la ley de Dios. Cuando se escribió el libro de Daniel, Nabucodonosor ya había destruido la ciudad de Jerusalén y el templo, y muchos israelitas, incluido Daniel, habían sido llevados a Babilonia. Una parte del propósito del sueño de Nabucodonosor, Daniel 2, y la visión posterior de Daniel, Daniel 7, era informar a los judíos que su angustia solo había comenzado, y que la maldición de Dios por su desobediencia empezaría progresivamente como Moisés lo había anticipado con claridad en sus escritos. Ver el capítulo 4 de este libro. De este modo, Dios reveló a Daniel que habría más reinos que oprimirían a Israel con una severidad en aumento progresivo antes de que Dios levantara un reino que jamás será destruido, y este reino no será entregado a otro pueblo. Desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos, imperios de la bestia, y él permanecerá para siempre. Daniel 2:44. Identificación de los 6 primeros imperios de la bestia. Los primeros 6 imperios de la bestia de Satanás abarcan en la historia desde antes del nacimiento de Israel como nación hasta que Juan escribió el libro del Apocalipsis. La identificación exacta de estos 6 primeros imperios es útil para nuestra comprensión del séptimo imperio y para la identificación del último imperio de Satanás en los últimos días. Uno de los factores cruciales en la identificación del séptimo y octavo imperio tiene que ver con la manera en que cada uno de los primeros 6 encaja en la tabla de las naciones que hallamos en Génesis 10. Esta tabla sigue la pista de los descendientes de Noé, el padre de todas las naciones del mundo de hoy, a través de sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Las muchas referencias en este libro a los pueblos semita, camita y jafetita se relacionan con los descendientes de Sem, Cam y Jafet respectivamente. Como veremos en el próximo capítulo, las descripciones bíblicas de los pueblos que compondrán el último imperio de la bestia no dejan ninguna duda acerca de su ascendencia, incluso si hubiera alguna incertidumbre acerca de su exacta ubicación geográfica en el presente. Volveremos por tanto a la tabla de las naciones en el próximo capítulo para una explicación precisa de cómo se relaciona esto con el octavo imperio de la bestia. En esta sección notaremos la línea Sem, Cam y Jafet, de la que desciende cada uno de los 6 primeros imperios de la bestia como parte de la identificación de cada uno de ellos. Esto nos proveerá de información esencial de los antecedentes para la subsiguiente identificación del último imperio de la bestia de Satanás en el capítulo 7. La característica más sorprendente de todos los imperios de la bestia es su odio y subyugación de los judíos. Debido a que el futuro rey de reyes y señor de señores procedería de esa nación divinamente bendecida y protegida de Dios, y debido a que su salvación nacional completaría el reino espiritual de Dios, Satanás ha buscado continuamente destruirla en su intento vano de frustrar el gobierno legítimo y soberano de Cristo sobre la tierra. Al repasar la historia bíblica, observaremos que 6 naciones o imperios lograron el sometimiento temporal del pueblo hebreo. Los persiguieron incluso antes de que llegaran a constituirse como nación y de que tomaran posesión de la tierra prometida bajo el mando de Josué. Primero Egipto, camita. Egipto fue el primer imperio de la bestia, una nación descendida de Misraim, un hijo de Cam. Génesis 10:6. Un rey egipcio que no había conocido a José consideró que el rápido crecimiento en número de los hebreos era una amenaza para su trono y su pueblo. En consecuencia los esclavizó y los persiguió cruelmente en su tierra de adopción, la misma tierra que el Señor, por medio de José, había librado del hambre. Ver Éxodo 1 del 8 al 14.
el faraón ordenó 2 veces la matanza de los niños hebreos. Primeramente mandó a las parteras que mataran a todos los bebés varones en el momento de nacer, y cuando el plan falló porque aquellas piadosas rehusaron obedecer esa orden inhumana, el rey mandó que arrojaran al río Nilo a todos los infantes hebreos. Éxodo 1, 15 al 22, CF Hechos 7, 19, 20. No obstante, Dios protegió al niño Moisés de la muerte e hizo incluso que se criara en el palacio como nieto del faraón, protegido, educado y favorecido en la propia casa de aquel rey sin corazón. Más tarde el Señor usó a Moisés para liberar a los hebreos, sacándoles de Egipto y dándoles su sagrada ley en el Sinaí. Y cuando el faraón y su gran ejército se ahogaron en el Mar Rojo al intentar alcanzar a los hebreos que escapaban, Egipto se hundió en la decadencia y nunca más recuperó su gloria y poderío anteriores. Segundo, Asiria, semita. Asiria fue el segundo imperio de la bestia, una nación semita descendida de Asur, un hijo de Sem. Génesis 10:22. El dios nacional asirio se llamaba Asur como el progenitor de ese pueblo, y era ante todo un dios de guerra y de arrogante brutalidad. Siendo rey Salmanasar, Asiria conquistó el reino del norte de Israel en el 722 a.C. A causa de que el rey Oseas de Israel conspiró con Egipto en contra de Salmanasar, el rey de Asiria tomó Samaria y se llevó a Israel, las 10 tribus que componían el reino del norte, al desierto en Asiria y los puso en Alaá y en Abor, junto al río Gozán y en las ciudades de los Medos. Segundo de Reyes 17:6. Tercero, Babilonia, probablemente semita. Babilonia fue el tercer imperio de la bestia. En el año 597 a.C., el rey Nabucodonosor conquistó a Jerusalén, el corazón del reino del sur representado por 2 de las 12 tribus de Israel, y luego destruyó el templo de Salomón en el 586 a.C. Babilonia tenía bajo su control a Jerusalén cuando se escribió el libro profético de Daniel. Los babilonios probablemente eran descendientes de Cam por medio de Cus y Nimrod, quienes se establecieron en la tierra de Sinar, que posteriormente se llamó Babilonia. Ver Génesis 10, 8 y 10. En la actualidad se cuestiona el linaje camita de Nabucodonosor, porque los caldeos son semitas y fueron su lenguaje y literatura los que dominaron el imperio babilonio. Daniel 1, 4. Asimismo, Abraham, el padre de los hebreos, semita, salió de Ur de los caldeos, Génesis 11:31, que era una ciudad a unos 160 kilómetros al sudeste de Babilonia. En cualquier caso, Babilonia es el primer imperio descrito en la estatua de Nabucodonosor, y, como Daniel declara en su interpretación, la suntuosa cabeza de oro representa al mismo rey. Daniel 2:38, CF versículo 32. Cuarto, Medo-Persa, Jafetita. Este cuarto imperio está representado en la estatua de Nabucodonosor por el pecho y los brazos de plata, un reino inferior al babilonio. Daniel 2:39. Los medos y los persas fueron descendientes de Jafet, y estas 2 naciones compusieron el cuarto imperio de la bestia, perfectamente descrito por los 2 brazos en la estatua de Nabucodonosor. En el año 474 a.C., Jerjes, llamado Asuero en Ester 1:1, dio al agageo Amán autoridad sobre todos los demás príncipes del reino. Amán, el enemigo de los judíos, Ester 3:10, fue claramente un instrumento de Satanás. Inmediatamente después de recibir casi ilimitada autoridad, envió cartas por medio del correo a todas las provincias del rey para destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres en un solo día, el día 13 del mes 12, que es el mes de Adar, y sus posesiones dadas al saqueo. Ester 3:13. Es interesante notar que Jomeni, un nombre iraní, persa, actual, se deriva del antiguo nombre de Amán. Fue durante el dominio de este cuarto imperio de la bestia, 445 a.C., que empezaron las 70 semanas del control gentil de Israel, predicho por Daniel. Quinto, griego, Jafetita. El quinto imperio de la bestia fue también descendiente de Jafet y aparece representado en la estatua de Nabucodonosor como el tercer reino, desde la fecha en que Daniel escribía, de bronce, que gobernará sobre toda la tierra. Daniel 2:39.
Después de la muerte de Alejandro Magno, su imperio se dividió entre sus 4 generales. De la línea del general Seleuco, que se quedó con Siria, salió Antíoco Epífanes, que subió al trono en el 175 a.C., y como Amán casi inmediatamente se empeñó en perseguir a los judíos. Daniel 8, 23 al 25, 1 Macabeos 1, 6. Sus acciones más abominables fueron saquear el templo de Jerusalén y profanarlo sacrificando un cerdo en el altar. Como iremos progresando en este libro, la vida y carrera del anticristo se asemejan mucho a las de Antíoco. Sexto romano, jafetita. A semejanza de los 2 imperios anteriores, Roma también fue de la línea de Jafet. Los territorios que conquistó y rigió conformaron el imperio más extenso del mundo hasta esa fecha. Y de la misma manera que los 2 brazos de plata reflejaban perfectamente el dualismo de liderazgo del cuarto imperio de la bestia, de medos y persas, las 2 piernas de hierro reflejan el imperio romano en su momento cumbre, el imperio del occidente con la capital en Roma y el del oriente en Constantinopla. El sexto imperio de la bestia, el cuarto en la estatua de Nabucodonosor, era tan fuerte como el hierro, y así como el hierro desmenuza y destroza todas las cosas, como el hierro que tritura, así él desmenuzará y triturará a todos estos. Daniel 2:40. Juan se refirió a este sexto imperio de la bestia cuando escribió: 5 han caído, 1, el imperio romano es. Apocalipsis 17:10. Este es también el imperio de la bestia que cumplió la profecía de Daniel. El Mesías será muerto y no tendrá nada, y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Daniel 9:26. Esta es una clara referencia a Tito, el general romano, hijo del emperador y el mismo emperador por un breve periodo, cuyo ejército destruyó la ciudad de Jerusalén y el templo en el año 70 después de Cristo y mataron a más de 1 millón de judíos en el proceso. El examen cuidadoso de los 6 primeros imperios nos revela varias pistas concernientes a la identidad del séptimo, el cual a semejanza de los 2 primeros, el egipcio y el asirio, no se representa en la estatua de Nabucodonosor. Esos 6 ejercieron control y dominio sobre Israel, privándole de su independencia y persiguiendo físicamente a sus ciudadanos, a menudo hasta la muerte. Los imperios aumentaron progresivamente en extensión geográfica y también en crueldad en su trato de Israel. Y por supuesto todos ellos fueron paganos y adoraron dioses falsos. Pero otra realidad significativa empieza a emerger. Los 3 primeros imperios de la bestia de Satanás, antes del comienzo de las 70 semanas de Daniel en el 445 a.C., fueron todos descendientes de Cam o Sem. Sin embargo, comenzando con el cuarto imperio de la bestia, el Medo-Persa, el imperio dominante cuando empezaron las 70 semanas del dominio gentil predichas por Daniel, los imperios cuarto, quinto y sexto fueron todos de la línea de Jafet. En otras palabras, hasta el fin de la semana 69, 483 años de las 70 semanas de maldición de Israel, todos los imperios de la bestia que Satanás ha usado han procedido del mismo tronco ancestral, es decir, de Jafet. Como veremos muy pronto, el séptimo imperio no fue la excepción. El misterioso séptimo imperio de la bestia. Cuando nos disponemos a identificar el séptimo imperio mencionado en el Apocalipsis 17, 10 y 11, nos encontramos con un posible problema. Es de gran importancia notar que no hay mención, ni siquiera una pista del séptimo imperio ni en la estatua del sueño de Nabucodonosor, ni en la visión de Daniel de las 4 bestias referidas anteriormente en este capítulo. Como veremos, el séptimo imperio tenía que aparecer en la estatua después de las piernas de hierro, el sexto imperio de la bestia, Roma, pero antes de los pies con sus 10 dedos de hierro y barro que representan el último imperio de 10 naciones de la bestia de Satanás, Daniel 2, 40-41. Paralelo con el sueño de Nabucodonosor, el último imperio en la visión posterior de Daniel representa el imperio romano antiguo, Daniel 7, 7a, de cuyos descendientes se levantará, en una fecha no especificada, una confederación de 10 naciones regida por otro cuerno, uno pequeño. Este pequeño cuerno se levantará de entre la confederación de 10 naciones, derribará a los otros 3 cuernos originales, y entonces regirá sobre las 10 naciones, Daniel 7b, 8 y 24,
lo cual es una clara referencia al octavo y último imperio de la bestia. Ver Apocalipsis 17, 12 y 13. Vemos de nuevo que no hay mención de un séptimo imperio de la bestia que tendría que existir entre el imperio romano y el último de 10 naciones dirigido por el anticristo, el pequeño cuerno. Con todo, la revelación de Cristo a Juan identifica claramente a un misterioso séptimo imperio que aparece antes del octavo y final imperio, pero después del imperio romano. Ver Apocalipsis 17:10. Este séptimo tendría que existir antes de los 10 dedos de barro y hierro del sueño de Nabucodonosor y antes de los 10 cuernos de la visión de Daniel. Esto lo podemos ver claramente en el Apocalipsis, que fue escrito alrededor del año 90 después de Cristo, durante el tiempo del sexto rey que representa al Imperio Romano. Se le dice a Juan: son 7 reyes, representando a 6 imperios separados de la bestia. 5 han caído, los 5 primeros imperios de la bestia. Uno es el Imperio Romano, y el otro, el séptimo, aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que permanezca un poco de tiempo. Y la bestia que era y no es, el anticristo, es el octavo rey, el líder del último imperio de la bestia, y es uno de los 7 y va a la destrucción. Y los 10 cuernos, el octavo imperio de la bestia, que viste son 10 reyes, representando al octavo imperio de la bestia, que todavía no han recibido reino, pero que por una hora reciben autoridad como reyes con la bestia durante la semana septuagésima. Apocalipsis 17 del 10 al 12. En otras palabras, después del Imperio Romano, el sexto, pero antes del imperio final de 10 naciones, el octavo, hay un séptimo imperio del que no existe ni siquiera una pista en el Antiguo Testamento. Antes de entrar a considerar por qué no aparece el séptimo imperio de la bestia en ninguno de los pasajes de Daniel, nos será de ayuda ver con claridad cómo los imperios identificados en estos pasajes se relacionan con el octavo imperio de la bestia de Satanás descrito en el Apocalipsis 17, como lo mostraremos en el cuadro siguiente. Con este cuadro en mente, podemos ahora empezar a ver por qué es omitido del sueño de Nabucodonosor y de la visión de los imperios de la bestia de Daniel el séptimo imperio del Apocalipsis 17. Para disponer de la clave de esta explicación, necesitamos considerarlo a la luz de la revelación de Dios a Daniel de las 70 semanas, como lo discutimos en el capítulo anterior. Como mencionamos anteriormente, Daniel escribió su libro después de que los babilonios, bajo el mando de Nabucodonosor, ya habían conquistado Jerusalén, saqueado el templo y desterrado a la mayoría de los israelitas, incluyendo a Daniel. Durante el primer reinado del rey Darío, 539-538 a.C., Daniel quedó profundamente preocupado por la situación de su pueblo y por la impiedad obstinada que lo había llevado a ese desastre. Por tanto, hizo ferviente intercesión a su favor, reconociendo su aflicción como consecuencia de la maldición. Ver Daniel 9, 11, 13 y 18. El Señor respondió a ese clamor por misericordia, por revelar a Daniel cuánto tiempo la desobediente nación judía continuaría sufriendo las dificultades de la opresión extranjera. 70 semanas, esto es, 70 periodos de 7 años o 490 años, han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía, y para ungir el Santísimo o Santo de los Santos. Daniel 9:24. Estas 70 semanas, 490 años, empezarían con una orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén. Versículo 25. Israel buscaba un alivio inmediato, pero Dios le dijo mediante Daniel que tendría que soportar 490 años más de dominación gentil, dominio tanto de la nación como de Jerusalén, la ciudad santa, aunque mientras tanto Israel, o al menos un remanente, permanecería en ella, o al menos tendría libre acceso a su tierra, en particular a Jerusalén. El intervalo interpuesto. Como vimos en el último capítulo, la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén fue dada por Artajerjes Longimano en el 445 a.C. Ver Nehemías 2:5.
Cuando calculamos el tiempo exacto desde la fecha de este decreto y la entrada de Cristo en Jerusalén el Domingo de Ramos, salen exactamente 483 años proféticos, después de los cuales el Mesías será muerto y no tendrá nada. Daniel 9:26a. Esto deja 7 años, una semana, para que se completen los 490 años de dominación gentil en Israel. Por tanto, este intervalo se produjo como resultado del rechazo de Cristo por Israel como su Mesías y Rey, aplazándose así el último periodo de 7 años. Debido a que Israel rechazó a su Mesías, sufrió también la maldición final de parte de Dios, como fue anticipado por Moisés en su advertencia a la nación de Israel, concerniente a las bendiciones y maldiciones de Dios, la maldición de ser dispersado hasta lo último de la tierra, sin acceso a su tierra, ni a su ciudad santa, ni a su santo templo. Está claro ahora por qué el misterioso séptimo imperio de la bestia no está representado en el sueño de la estatua de Nabucodonosor, Daniel 2, ni en la visión de los imperios de la bestia de Daniel, Daniel 7, sino solo en el libro del Apocalipsis escrito hacia el año 90 después de Cristo, 20 años después que empezara la diáspora. Si Israel no hubiera rechazado a su Mesías, la gran diáspora nunca habría sucedido y la semana septuagésima habría comenzado sin necesidad de que entrara en escena el séptimo imperio de la bestia y el octavo habría surgido directamente del imperio romano. Esto no quiere decir que Cristo no hubiera tenido que morir, porque este era el gran propósito de su primera venida. Pero la semana septuagésima habría empezado poco después de la muerte y resurrección de Cristo, ya que la necesidad de que los gentiles fueran injertados para causarles celos a Israel habría quedado eliminada. Ve Romanos 11, 11 al 26. Por tanto, habría acontecido probablemente durante el primer siglo de la era cristiana, después que el Mesías fue muerto, 33 después de Cristo, y la destrucción de la ciudad y el santuario, 70 después de Cristo. Daniel 9:26. El séptimo imperio de la bestia es por consiguiente radicalmente diferente de los primeros 6. Distinto de los otros, trataría brutalmente al pueblo de Israel durante el intervalo entre la semana 69ª y 70ª, cuando Israel está desterrado de su tierra, dispersado entre todas las naciones del mundo. Ni siquiera la iglesia primitiva entendió completamente lo del intervalo, hasta después que la diáspora realmente empezó con la destrucción de Jerusalén y el templo en el año 70 después de Cristo. Además de esto, la primera referencia bíblica al séptimo imperio de la bestia está en el libro del Apocalipsis, que, como mencionamos anteriormente, fue escrito unos 20 años después de que empezara la diáspora, posteriormente a que la iglesia comenzara a darse cuenta de que Cristo no iba a regresar poco después de su resurrección. Identificación del séptimo imperio de la bestia. Podemos ahora resumir las características esenciales del séptimo imperio de la bestia. 1. Debe aparecer después del sexto imperio de la bestia, Roma. 2. Debe perseguir a los judíos mientras están fuera de su tierra, dispersados entre todos los pueblos de un extremo de la tierra hasta el otro extremo de la tierra. 3. Es necesario que permanezca un poco de tiempo, Apocalipsis 17:10b. 4. Sería extremadamente cruel en su persecución y matanza de los judíos, como fue profetizado en las maldiciones registradas en Deuteronomio. Deuteronomio 28, 64 al 67. 5. Debe existir y terminar antes de que Israel regrese a su tierra. 6. Y finalmente, dado que Israel volvió a su tierra como nación en 1948, queda solamente una conclusión posible. El séptimo imperio de la bestia tenía que haber existido en algún tiempo entre el año 70 después de Cristo y 1948. La sorprendente realidad es que solo una nación en la historia se ajusta a estas características: la Alemania nazista, el Tercer Reich bajo la dictadura absoluta y demoníaca de Adolfo Hitler. Las dos ambiciones dominantes de Hitler fueron: primera, establecer un dominio de 1000 años sobre todo el mundo, el milenio falso de un mesías satánico, y segunda, exterminar totalmente a los judíos. Los antepasados de Hitler fueron arioeuropeos de la línea de Jafet, igual que los demás imperios de la bestia que han dominado y dominarán a Israel durante las 70 semanas, 490 años del tiempo de los gentiles.
una vista anticipada del octavo imperio de la bestia. En su intento de destruir al pueblo escogido de Dios, Satanás ha empleado ya 7 de los 8 imperios, como ya describimos antes en este capítulo. Con Israel controlando ahora toda su propia tierra, particularmente la ciudad de Jerusalén, el surgimiento del octavo imperio es inminente. Este será el último y con mucho el peor de todos. Será una combinación única de los anteriores imperios de la bestia desde los días de Daniel, y estará regido sobre todo por descendientes de Jafet, llamados propiamente arios, quienes han sido históricamente antisemitas en extremo. Estará también de alguna manera enlazado con el mismo linaje que rigió el Imperio Romano, las piernas de hierro, y llegará a ser el componente de hierro de los dedos de hierro y barro, tal como está representado en la estatua de Nabucodonosor. El objetivo final de Satanás será dar al mundo, a Israel en especial, un sustituto impío en lugar de su verdadero Mesías y Rey Jesucristo, en su intento de evitar la salvación de Israel y así completar el reino espiritual de Dios. Por tanto, su propósito es aniquilar a todos los judíos, especialmente a la mujer, esto es, a aquellos dentro de Israel que rehúsen someterse a su jefatura, y al resto de la descendencia de ella, incluidos creyentes gentiles, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Apocalipsis 12:17. Por adorar a la bestia, anticristo o a su imagen, o por recibir su marca en la mano derecha o en la frente, Apocalipsis 13:16 al 18, todos aquellos que declaren su fidelidad al anticristo perderán toda posibilidad de salvación, Apocalipsis 14:9 al 11. Este tirano sumamente arrogante y de inspiración satánica establecerá el octavo y último imperio de la bestia en un final y desesperado intento de obtener para sí el control completo y permanente de la tierra. Así que el anticristo procurará la destrucción de todo hombre, mujer y niño en la nación de Israel o de cualquier otro que se niegue a adorarle a él o a su imagen. Dios ha prometido a Israel que las 10 naciones que un día compondrán el octavo imperio de la bestia de Satanás serán destruidas mediante fuego en el día de la ira del Señor. Ver el capítulo 18 de este libro. Pero antes de ese tiempo de juicio, dichas naciones estarán bajo el control y poderosa dirección demoníaca del anticristo, y descargarán inimaginable destrucción sobre todos aquellos que rehúsen adorarle a él, incluido Israel en general, Daniel 12:1, y los elegidos de Dios, Mateo 24:21 y 22. Por haberse pactado inconscientemente con el anticristo al comienzo de la semana septuagésima, ver capítulo 10, muchos de los judíos que vivan en Israel se sentirán seguros y confiados durante 3 años y medio, hasta que el anticristo conquiste a Jerusalén, se entronice a sí mismo en el templo o santuario reconstruido, y demande y reciba la adoración de una humanidad satánicamente controlada. Entonces él y su confederación iniciarán el tiempo de las aflicciones para Jacob, al que Cristo se refirió como la gran tribulación del anticristo, Mateo 24:21. Como declara Daniel, será un tiempo de angustia cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces, Daniel 12:1. ¿De qué elementos constará el octavo y final imperio de la bestia? Como veremos más ampliamente en el próximo capítulo, el aspecto crítico no es tanto su ubicación geográfica, sino su linaje como aparece en la tabla de las naciones de Génesis 10. En otras palabras, estas 10 naciones o reinos que compondrán el último imperio de la bestia representarán 10 líneas específicas de antepasados, el origen de los cuales podemos encontrar en la tabla. Como comprobaremos, el último imperio de la bestia estará compuesto de todos los demás imperios de la bestia de Satanás que han existido durante las 70 semanas de Daniel y durante el intervalo entre la semana 69ª y 70ª. Y como los anteriores, estará dominado por los jafetitas, los pueblos indoeuropeos llamados propiamente arios, y tanto los jefes como el pueblo serán total y completamente antisemitas.